Shabbat Shalom, Mishpachot. Algunos ya los estaba extrañando. ¿Quiénes serán? ¿Seré yo? Ok, Shabbat Shalom. Yahweh es Tov, Yahweh es bueno. De verdad que Él es bueno. Un saludo a todos mis hermanos que están conectados en la dispersión. Y yo digo conectados porque están conectados con nosotros de Miami, Perú, Bélgica, Colombia, Venezuela, varios lugares en departamentos en Colombia, están en Argentina, en México, en España. Bendito sea Yahweh por la gente que está en Europa. Así que hermanos que están conectados, ahorita me imagino que han de ser como las, 4 de la mañana, por ahí, en España, en Bélgica, en Estados Unidos. Yahweh es Tov. De verdad que Yahweh es Tov, Yahweh es bueno, Yahweh es bueno. Ahora, sin preámbulos, si necesitamos caer inmediatamente a hablar del tema que muchos, pues, esperan siempre con ansias, porque yo sé que se la pasan toda la semana estudiando la parashá, y por ende, pues, yo tengo que prepararme bien, porque yo sé que ustedes vienen bien afilados con esa parashá Emet. Es un gran, de verdad, es un gran reto a mi vida. Es un gran reto a mi vida hablar de la Torah, hablar de la parashá, porque en este lugar se estudia bastante, día y noche están estudiando Torah, y vieran qué rico calorcito se siente aquí arriba. Por supuesto, no puedo dejar de pensar en Perú. Perú eso ha sido uno de los países que ha estado conectado, así que un saludo a mi amigo allá, el pastor en Perú. Así que, de alguna forma, gracias al internet, pues estamos conectados con ustedes para poder hablar de la Torah, poder hablar de la palabra, de la parashá. No tenja Torah. También nuestra gente conectada aquí en Honduras, en San Marcos, en Cihuatepeque, en Tegucigalpa, en Lloro, aquí en San Pedro Sula, Baruch Hashem Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh. Tenemos un tema hermoso. ¿En qué parashá estamos, familia? Estamos en Bereshit, la parashá Bereshit. Ok, estamos en la parashá Bereshit y he estado dándole vueltas a mi cabeza todos estos días, precisamente porque esta parashá como que nos está destapando un poco a conocer a Yahweh. Y una de las cosas más importantes que debemos y tenemos que anhelar es conocer a Yahweh. Necesitamos conocer a Yahweh. ¿Sabe qué? Cuando yo estaba pequeño, toda mi vida tuve la ambición, y de hecho en uno de los libros que he escrito hablo acerca de eso. Toda mi vida yo quise estudiar, quise sacar un poco de historia, quise ser arqueólogo. Lo que yo más deseaba en mi vida es ser arqueólogo. Porque me gusta como que descubrir qué es lo que hay en el trasfondo de toda la vida. Y los arqueólogos tienen que estudiar historia, tienen que estudiar todo lo que tiene que ver con el principio. Yo siempre he sido atraído a la arqueología. Me gusta mucho la arqueología. Por supuesto, Yahweh pues tiene sus cosas y ni modo, hay que sujetarse a lo que Él dice. Entonces Él me metió a estudiar bastante la Torah desde el punto de vista hebreo. Pero me doy cuenta que no importa cuánta universidad tengamos en Israel, no importa de las escuelas de donde vengamos, siempre hay algo, siempre la arqueología tiene algo escondido. Hace unos 2-3 años atrás me di la tarea
a buscar y descubrir por qué las grandes civilizaciones se habían destruido. Me fui a los mayas a buscar qué había pasado con los mayas, por qué esta civilización desapareció, una vasta civilización. Y luego pues me fui para Machu Picchu, me fui para el Perú a descubrir qué había pasado con esta otra gran civilización, la civilización inca. Y también descubrí otras cosas ahí. Investigué también acerca de las pirámides en Egipto, así que también tocó ir a Egipto para descubrir qué había pasado con todas estas civilizaciones. Y ese ha sido uno de mis grandes intereses, saber por qué han desaparecido estas civilizaciones. Civilizaciones poderosas y han desaparecido. Y una de las cosas que descubrí es que lo que había utilizado Yahweh para destruir estas civilizaciones fue el hambre. O sea, estas civilizaciones se murieron de hambre. Tanto la maya como la inca, impresionantemente la egipcia, y todos ustedes han visto todas estas civilizaciones y han caído precisamente por las grandes hambrunas que han ocurrido. O sea, Yahweh se ha encargado de hacerlo porque algo tenemos que descubrir y aprender en este tiempo. Ahora, ¿por qué razón se han destruido estas civilizaciones? Sabemos que Yahweh utilizó la hambruna para destruirlas. Pero ¿qué cree usted que sea la base principal para que todas estas civilizaciones se destruyeran? Se olvidaron de Yahweh. Ok, me gustó esa respuesta. Se olvidaron de Yahweh, es una buena respuesta. Algunos no lo conocieron a Yahweh. ¿Qué es lo que tenía José en Misraim? ¿Qué tenía? Algo tenía él. ¿Qué tenía José en Misraim, en Egipto? Conocía a Yahweh, vamos a decir que conocía a Yahweh, pero ¿qué era la base de él por la cual lo admiraban? ¿Ah? Alimento, sí, también es una buena respuesta. Yo creo que lo que tenía él era sabiduría. Y la sabiduría venía de lo alto. Y al venir la sabiduría de lo alto, él estaba preparado para enfrentar cualquier situación que él tuviese. O sea, lo que el hombre necesita tener para no morir es sabiduría. Y la Torah dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, pero el temor a Yahweh no es miedo. ¿Sabe una cosa? He escuchado a gente que hace estudios, a conferencistas, y ellos usan una palabra que me gustó mucho la primera vez que la escuché. Ellos dicen que el triunfo está en el conocimiento. Ellos dicen que el conocimiento es poder. Y es muy cierto, el conocimiento es poder. Pero aprendí algo, y es que el conocimiento que se pone por obra, eso es poder. Porque hay muchas personas que se están muriendo llenas de conocimiento, pero nunca lograron hacer nada en su vida. Sabiduría entonces no solamente es el arte de poder escoger entre todas las cosas la menos dañina, sino que sabiduría también es poner por obra el conocimiento. Eso se le llama poder. Si usted quiere tener poder, tiene que tener dos cosas: sabiduría y ¿qué más? Y ponerla por obra. Sabiduría y ponerla por obra.
Si usted pone por obra algo, pero no tiene sabiduría, no sirve. Si usted tiene sabiduría y no la pone por obra, tampoco sirve. O sea, tienen que ir acompañadas una de la otra. La primera es sabiduría y la segunda es poner por obra. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Cuando yo leo en hebreo, en Bereshit capítulo 1, verso 1, dice, Bereshit baraj Elohim et hashamayim be'et haaretz. Lo traducen comúnmente en el cristianismo y algunas etnias judías como en el principio creó Elohim o creó Dios los cielos y la tierra. Y se quedan ahí y está muy bonito. Pero cuando usted comienza a ver palabra por palabra, letra por letra lo que dice el hebreo, entonces se da cuenta que hay sabiduría en lo que está escrito en ese primer verso. Si yo leo o traduzco Bereshit baraj Elohim et hashamayim be'et haaretz y lo traduzco común, así como se está leyendo, al español dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así lo traduce el judaísmo y así lo traduce el cristianismo. Aún los mesiánicos. El mesiánico lo que hace es, en el principio creó Elohim Aleph Tav, los cielos y la tierra. Pero cuando usted va a la raíz de todo esto, empieza a descubrir cosas interesantes. Y es que si bien es cierto, la palabra en hebreo Reshit significa principio, pero es un principio entre líneas. La palabra Bereshit en hebreo entre líneas significa con la sabiduría. Cuando yo leo en Proverbios capítulo 8, no he comenzado el tema, pero esto es importante. Capítulo 8, debería de leerlo todo, pero no tenemos tiempo. Verso 23 en adelante, del 22 en adelante, dice, Yahweh me poseía en el principio. Escuche bien, Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Quién está hablando aquí? La sabiduría. O sea, Yahweh me poseía desde el principio. Entonces, cuando usted lee la palabra Bereshit en hebreo, lo que usted se traduce como en el principio, ¿qué había en ese principio? ¿Cómo? Sabiduría. Ok, entonces Yahweh dice, me poseía desde el principio. Ok, entonces la palabra Bereshit se traduce la palabra Reshit como principio. ¿Ok? Como principio, pero como nosotros tenemos que aprender a leer entre líneas, cuando yo estoy leyendo Proverbios capítulo 8, verso 22 en adelante, dice Yahweh, antes que fuera formado todo, antes que fuese formado los cielos, la tierra, antes de todo eso, Yahweh ya me poseía. O sea, el principio de Yahweh fue con sabiduría. Ok, el principio de Yahweh fue con sabiduría. Entonces el verso dice, Bereshit baraj Elohim et hashamayim be'et haaretz. Con sabiduría, bará, creó, Elohim, el que es sin principio y sin fin. Porque, a ver,
Bereshit, bara, Elohim, et, השמיים ואת הארץ. אוקיי. בראשית ברח אלוהים את השמיים ואת הארץ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palabras de Génesis 1:1. Esto yo sé que usted se lo sabe de memoria. Entonces, la palabra Bereshit dice, Yahweh me poseía antes que todo fuera creado. O sea que entre líneas entonces en Bereshit lo que tenemos es sabiduría. Bara es creó. Con sabiduría creó Elohim. Cuando se habla de Elohim es una pluralidad, pero una pluralidad que no necesariamente está hablando de Yahweh. Elohim es traducido al español, como algunos lo ponen, dioses, poderosos, ¿ya? Pero hay poderosos en Grecia, hay dioses en Grecia, hay dioses en Roma, hay dioses en Babilonia, hay dioses en todas estas civilizaciones. Lo que sigue entonces después de Elohim es la palabra et. Y et no tiene traducción en el hebreo. No hay una traducción. La palabra et entonces se escribe con la letra Aleph y con la letra Tav. Aleph Betav significa sin principio y sin fin. Entonces, cuando me está diciendo Elohim, puede ser cualquiera, cualquier dios pagano si usted quiere. Pero cuando seguido a la palabra Elohim me aparece el et, me está diciendo, este Elohim es aquel que es sin principio y sin fin. No tiene principio y tampoco tiene fin. Ahora bien, entonces dice, con sabiduría creó Elohim, el que es sin principio y sin fin. ¿Ya? Ashamain, ¿cómo lo traducen a Ashamain? Como cielos. Pero el que sabe hebreo sabe que la palabra Ashamain tiene precisamente esta palabra, valga la redundancia, tiene dos palabras. Tiene la palabra Asha y tiene la palabra Maim. Es una palabra compuesta. Asha significa fuego. Y Maim significa aguas. Ok, significa aguas. Luego dice Be'et, o sea, vuelve a utilizar nuevamente Be es y la palabra et nuevamente me vuelve a hablar de un et que es sin principio y sin fin. Entonces vuelve nuevamente a decir Be'et, ¿ya? Sin principio y sin fin. Y luego dice ja, que es el artículo para decir la. Y luego aretz es tierra. Esto yo sé que muchas veces se los he dado a ustedes. Y a esto ustedes lo conocen. Pero hoy los quiero llevar a algo más interesante. Bereshit baraj Elohim et Ashamaim bet haaretz. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar entonces en esta creación? ¿Qué hay? Hay sabiduría, y con la sabiduría encontramos que hay fuego, agua y tierra. Casi le damos al blanco, ¿verdad? Con los 4 elementos de la tierra. ¿Qué nos hace falta? ¿Ah? Nos hace falta aire, ok. ¿Qué sucede entonces? Como Yahweh es tan perfecto y siempre Él tiene algo escondido, ¿qué sucede entonces cuando yo unifico o cuando yo mezclo el Asha, que es fuego, y Maim, que es aguas? ¿Qué sucede cuando mezclo estos dos? Cuando yo meto fuego y agua. Esto crea vapor, ¿ya? Esto crea
Vapor. Al crear vapor, ¿qué estoy creando? ¿Ah? Estoy creando aire. O sea, dentro de los 4 elementos de Génesis capítulo 1, verso 1, lo que dice realmente en Génesis 1:1, usa la palabra, escuche bien esta palabra que le voy a dar ahorita. La palabra clave de esta enseñanza es la palabra toldot. Esta es la palabra clave, la palabra toldot. El tema nos vamos a enfocar en toldot. Ya les voy a decir por qué. Bereshit baraj Elohim et Hashamaim bet haaretz. Ya les hice un relajo ahí, ¿verdad? ¿Va conmigo hasta ahorita? ¿Pero va conmigo? Sí. Sí, ok. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Toldot, la palabra toldot. Ok, entonces, Bereshit baraj Elohim et Hashamaim bet haaretz es sabiamente o con la sabiduría creó Elohim, el que es sin principio y sin fin. O sea, ahí ya me está diciendo que este Elohim o este Eloa no tiene principio y tampoco tiene fin. En este momento no nos interesa conocer del nombre de Yahweh. No nos interesa conocer a Yod, Hei, Vav, Hei. No nos interesa. En este momento nos interesa saber qué es lo que este poderoso hace, cómo lo hace y para qué lo está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sabiamente, con la sabiduría, o sea, hubo sabiduría. Con sabiduría creó Elohim, el que es sin principio y sin fin. ¿Cuántos hay que son sin principio y sin fin? ¿Ah? ¿Cuántos hay? Hay uno nada más. Si yo le hablo de el Eloa, de la Biblia o del Eloa de la Torá, vamos a sacar esto, mire. De la Biblia o de la Torá del pueblo de Israel o de la Biblia cristiana, vamos a sacar que el creador de los cielos y la tierra es Jehová. Yahweh, en inglés. Yahweh. El Señor. ¿Qué más? Hashem. Hashem, Adonai, Yahvé, ¿cómo? Dis. ¿Qué más? Shaddai. O sea, podemos sacar lo que nos dé la regalada gana, todo va a depender de aquel que esté queriéndonos mostrar, pero cuando Yahweh quiere revelarse, cuando quiere Yahweh mostrarse, lo único que a Él le interesa es que usted se dé cuenta que Él es sin principio y sin fin. Tenemos serios problemas ahora mismo por cuestiones interpretativas del hebreo. Y algunos decimos que es Yahweh, otros decimos que es Yahuwah, y yo estoy de acuerdo con esos dos nombres. Yahweh y Yahuwah, con los dos. Pero realmente ese no debe de ser nuestro interés. Nuestro interés debe de ser que nosotros le servimos al que no tiene principio y tampoco tiene fin. ¿Me estoy dando a entender? Miren, las grandes peleas que tenemos hoy en día es por cuestiones idiomáticas, interpretativas. Hay quienes se pelean. Y lo peor es que hay muchos que ni siquiera conocen el hebreo. No conocen ni el abecedario, ni el alefato hebreo. Y hacen aquellas grandes peleas y no tienen la menor idea. Pero, quiero decirles entonces que Yahweh quiere revelarse a nosotros como el que es sin principio y sin fin.
El nombre en este momento no nos interesa. Nos interesa saber que hay alguien a quien nosotros seguimos que no tiene principio y tampoco tiene fin. Ok, entonces, con la sabiduría creó Elohim, Aleph, Betav, el que es sin principio y sin fin. Luego dice, Asha, Maim, Haaretz, Bet Haaretz. O sea, Asha es fuego en hebreo. Fuego. Maim es aguas. Y cuando mezclo el fuego y las aguas, ¿qué me da? Me da aire. Ok. Y luego al final dice, Beet Haaretz. Haaretz es tierra. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. ¿Qué acabo de mostrar aquí entonces? Los 4 elementos con los cuales fue creado todo. Fuego, aguas, aire y tierra. ¿Qué es lo que está en Bereshit 1:1? Los 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra. Perfecto. ¿Esto lo tenemos ya claro? Ok, ¿cuántos elementos son? 4, perfecto. Vámonos entonces a Bereshit capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 1 en adelante. Aquí se pone interesante. ¿Qué teníamos que tener? Sabiduría. Anoche, la enseñanza pasada, hablábamos acerca del capítulo 2, verso 1 en adelante, y dice, Vayehulú Ashamaim Beharet Behol Sebam. Y fueron acabados, mire cómo dice aquí, y fueron acabados los cielos y la tierra y toda su multitud de ejércitos. Pero en las Biblias cristianas dice, y todo su ornamento. Pero en hebreo no utiliza la palabra ornamento, sino que utiliza la palabra Sebam. Venga conmigo a la pizarra. Fíjese que volvemos al mismo punto. Cuando yo estoy leyendo Bereshit capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 1, me vuelve a mencionar lo del capítulo 1, verso 1. Entonces dice, Vayehulú Ashamaim, Vayehulú Ashamaim Behaaretz, Ashamaim Behaaretz, ¿ok? Lo traducen como cielos y tierra, pero me utiliza la palabra Asha. Y para decir cielos no es Ashamaim, sino que es Shamaim. ¿Ya? No Ashamaim, pero aquí en hebreo me dice Ashamaim. Me está dando el nombre de elementos. No me está diciendo ya un elemento compuesto, sino me está dando elementos. Me está dando materia prima, para que usted me entienda. Entonces dice, y fueron acabados el fuego, las aguas, el aire, la tierra. Eso fue acabado. Pero fíjense que me menciona otra palabrita en hebreo y es la palabra Sevaam. Sevaam también está compuesta, valga la redundancia, por 2 palabras. La palabra Seva, ¿qué significa? Exacto. Seva significa ejército. Y la palabra pueblo, en inglés. En español, en hebreo es pueblo. Ok, entonces este pueblo se traduce como multitud. Multitud. Un ejército en multitud o una multitud de ejército, ¿ok? Entonces quiere decir que si arriba teníamos los 4 elementos, quiere decir que con este otro, ¿cuál sería? ¿Ah? Entonces sería, como dice la película, el 5.º elemento. Ok, sería el 5.º elemento. Entonces, este pueblo, ¿cuándo fue creado? ¿Cuándo fue creado este pueblo? ¿Ah? ¿Cuándo fue creado la multitud de lo que somos hoy? ¿Fuimos creados cuando mi mamá y mi papá tuvieron relaciones sexuales?
¿Cuándo fuimos creados? En el principio. ¿Ya? Todo fue creado en el principio. O sea, si nosotros decimos que Yahweh, Él es el Aleph y la Tav, el sin principio y sin fin, entonces desde el principio Él creó el final. O sea, sus hijos no nacen porque se equivocaron en la cuenta, como dice el cantante. Sus hijos nacieron, ¿por qué? Porque la multitud ya había sido creada desde el principio. Entonces quiere decir que la tierra o toda la creación de Yahweh tiene 5 elementos. Estos 5 elementos entonces los podemos ver nosotros reflejados en algo interesante. Sigamos leyendo el capítulo 2, verso 2. Y acabó Elohim el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Verso 3. Y bendijo a Elohim al día séptimo y lo apartó porque en él reposó de toda su obra que había Elohim creado y hecho. ¿Ok? Explicaba en la enseñanza pasada por qué Yahweh bendijo al séptimo día, no le llama Shabbat. ¿Por qué Yahweh bendice al séptimo día? Es la misma palabra para Shevet. ¿Por qué? Yo les explicaba, imagínense entonces, vino Yahweh y le preguntó a todos los días, están todos los días, están los 7 ahí, y les preguntó a ustedes, ¿quién de ustedes quiere trabajar conmigo para crear todo lo que hay, todo lo que quiero que exista? Entonces vino uno de todos los días que estaba ahí y dijo, yo quiero. Ah, perfecto. Entonces sal del grupo, estoy parafraseando, estoy con una midrash, sal del grupo y ven conmigo. Entonces cuando yo estoy leyendo este verso 2, que dice, y acabó Elohim en el día séptimo su obra, ¿en qué quedamos? Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y así dice en hebreo. Dice, Vayachal Elohim, Vayom Hashivi, Mechalto Asher Asa, Vayishmot, Vayom Hashbi, Mikol Mechalto Asher Asa. Algunos traductores, para ayudarle a Yahweh, dicen que Yahweh terminó la obra en el 6º día. Porque hay un disparate ahí. ¿Cómo es posible que Yahweh terminó la obra en el séptimo cuando en el séptimo tengo que descansar? Es Shabbat. Entonces hay que ayudarle a Yahweh, por favor. ¿Por qué? Porque en hebreo me dice que Yahweh terminó la obra en el 7º día y reposó en el 7º. Así dice en hebreo. Entonces vienen algunos traductores y le ayudaron a Yahweh y pusieron que Yahweh terminó la obra en el 6º día. Pero hay un error. Se pierde la grandeza de la hermosura de lo que Yahweh hizo. Yahweh escogió entre todos los días, los 8 días, los 7 días, y escogió a uno. Y Yahweh preguntó, ¿quién de ustedes quiere trabajar conmigo? Y desde donde ustedes estén trabajando conmigo, desde ahí vamos a empezar a crear todo. Entonces vino Yahweh, se levantó uno, y a ese uno Yahweh le puso 7 por nombre. No le pone Shabbat todavía, le pone Shevet. Las mismas letras en hebreo, Shevet. Así que ven Shevet, y desde donde tú estás, yo voy a entrar a ese lugar donde tú estás, Shevet, y desde ese lugar vamos a empezar tú y yo a trabajar y vamos a empezar a crear el primer día, el segundo día, y vamos a poner todos los elementos del primer día en el primer día, todos los elementos en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Pero tú, por haber trabajado conmigo, yo voy a hacer 3 cosas contigo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Te voy a bendecir. O sea, tú que te pusiste a trabajar conmigo, te voy a bendecir. Tú que te pusiste a trabajar conmigo, ¿qué más? Te voy a apartar, te voy a separar, te voy a santificar. Valejadesh, te voy a santificar. Tú que trabajaste conmigo, vamos a reposar juntos. Entonces la creación viene del primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día,
cuando llegamos al séptimo día, nos están esperando dos personajes. ¿Quiénes nos están esperando? Nos está esperando el Shevet con Yahweh. Ahí están esperándonos. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a reposar. Entonces, ¿a quién de las tribus de Israel Yahweh santificó? A la tribu de Leví. ¿Por qué? ¿Por qué a la tribu de Leví la apartó? ¿Por qué a la tribu de Leví la santificó? ¿Por qué bendijo Yahweh a la tribu de Leví? Porque decidió trabajar con Yahweh para servirle al resto. ¿Me estoy dando a entender? ¿Está captando el mensaje? Ok, sigamos entonces. No he empezado la enseñanza todavía. Solo estoy nada más haciendo una recapitulación de lo que hemos estado enseñando. Ok, entonces tenemos claro el Shabbat. Yahweh escogió entre los 7 días a uno que dijo, yo quiero trabajar contigo. Entonces el séptimo comenzó a trabajar con Yahweh. ¿Ya? Por eso es que tiene sentido entonces cuando dice que Yahweh terminó la obra, ¿cuándo? En el séptimo. O sea, Yahweh está parado en el séptimo y desde ese lugar, desde el centro de mando, desde ahí Yahweh está ordenando los cielos, la tierra y todo el ornamento o todo el ejército que hay en la creación. ¿Vamos bien? Entonces Yahweh hace eso con el séptimo día. Perfecto. Verso 4. Este es el hermoso. Aquí empieza la enseñanza. Hasta ahorita ha sido historia nada más de lo que ustedes ya se lo saben, se lo conocen. Verso 4. Eletoldot Ashamaim Behaares Behivaram Beyomasot Yahweh Elohim Eres Beshamaim. ¿Sabe cómo se traduce eso? Estos son, y en las Biblias cristianas, o en las Biblias, aún en las judías, y aún en las mesiánicas aparece como estos son los orígenes. O sea, ¿cuál fue la palabra que le dije yo? ¿Clave? Toldot, ok. Es la palabra Toldot. La palabra Toldot. Y esta palabra Toldot, de hecho, es una parachá. El nombre de una parachá. Tengo que abrirlo, si no me va a caer encima. Ok. Toldot. Entonces dice, Elet Toldot Ashamaim. Presta atención, Elet Toldot. Entonces lo traducen como, estos son los orígenes, o estas son las descendencias, o este es el origen, dice, de los cielos y de la tierra cuando fueron creadas, el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Entonces la palabra Toldot la traducen como orígenes. La traducen como orígenes. ¿Qué más? Quiero darle las palabras claves. Como generaciones, estas son las generaciones. Esta es la descendencia. Estos son los orígenes y estas son las historias. Repito, Toldot se traduce como generaciones. ¿Qué más? Orígenes. ¿Qué más? Descendencia. ¿Qué más? ¿Cómo? Historia. Generaciones, descendencia. Entonces uno dice, esta es la descendencia de Isaac. Y empieza a mencionar todos sus hijos. Estas son las generaciones. En Bereshit 25, 12, 13, en Génesis, Bereshit capítulo 25, verso 12 al 13, dice, nos da una información acerca de la palabra Toldot. Si se supone que son generaciones, ¿verdad? Dice, estos son los Toldot de Ismael, hijo de Abraham, a quien Agar la egipcia, sierva de Sara, dio a luz a Abraham. ¿Ya? Entonces, si se dice, estos son los Toldot, o esta es la descendencia de Ismael, ¿por qué me mete una historia para comenzar a darme la descendencia? Esta es la descendencia de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Reuben. ¿Me estoy dando a entender? O sea, estoy dando una generación o estoy dando una descendencia. Pero no me utiliza la palabra Toldot para decirme que es
descendencia o qué es una generación o qué es una historia. Repito, Bereshit 25, 12, 13 dice, estos son los toldot de Ismael. Entonces cuando la gente lee la palabra toldot, dice, definitivamente tiene que hablar de la descendencia. Pero sigue diciendo, estos son los toldot de Ismael. Perfecto. Entonces, si es la descendencia, tendría que ir una coma y tendría que comenzar a decir, Ismael engendró a tal. Tal engendró a este. Este engendró a este. ¿Me doy a entender? Si se habla de toldot. Ok, ese es uno de ellos. Esa es una de las formas de cómo interpretan, pero se va a dar cuenta del error que hay. En Bereshit capítulo 6, verso 9, en Génesis 6, 9 leemos, estos son los toldot de Noé. Noé era un hombre justo en su generación. No me está hablando de descendencia. Noé era un hombre justo en su generación y usa la palabra dorot. Oiga bien, la palabra que utiliza aquí es la palabra dorot, ya no es la palabra toldot. Y dice, Noah caminó con Elohim. Y no es sino hasta el siguiente verso que entonces comienza a decir quiénes eran los hijos de Noah. O sea, toldot no significa realmente una descendencia ni una generación como la gente dice. Ok, hay un libro por ahí que dice el toldot de Matías o el toldot de Yeshua. O sea, la generación o la descendencia de Yeshua. Y empieza en Matías. Y empieza a decir, este engendró a este, este engendró a este, este engendró a este. Y se le dice toldot, porque se está traduciendo como generaciones o descendencia. Pero toldot, repito, no se refiere a ello. Usted está, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Cuál es la palabra? Ya, paciencia. En Bereshit capítulo 25, verso 19 nos dice, estos son los toldot de Isaac. Estos son los toldot de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Si toldot es descendencia, si toldot son generaciones, entonces ¿por qué me dice a mí ascendencia? ¿Por qué me está hablando de Abraham si descendencia es de Isaac para abajo? ¿Me estoy dando a entender? Toldot no lo ponen como ascendencia, sino lo ponen como descendencia. Entonces dice, quiero repetir, estos son los toldot de Isaac. Hijo de Abraham, Abraham fue padre de Isaac. Ese no es descendencia, eso es ascendencia. ¿Está conmigo? Toldot o es ascendencia o es descendencia, pero aquí me está aplicando la palabra toldot para ascendencia, hacia arriba, no hacia abajo. ¿Está conmigo? Bereshit capítulo 37 verso 2 dice, estos son los toldot de Jacob. Joseph, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con su hermano. Joseph es el primer hijo de Jacob. ¿Ah? Escúcheme bien, estos son los toldot de Jacob. Esta es la descendencia de Jacob, ¿cierto? ¿Quién fue el primer hijo de Jacob? ¿Ah? Reuben. Entonces, si Reuben fue el primer hijo de Jacob, ¿por qué me mete a Joseph? Entonces quiere decir que toldot no está refiriéndose a una descendencia, a generaciones, a decir, estas son mis generaciones y a sacar una genealogía. No es a eso. Entonces usted está preguntándose, ok, ya lo entendí, pero ¿y entonces qué hay con toldot? O sea, me parece a mí que la palabra toldot, y créame que esto me empezó a reventar la cabeza, porque yo decía, aquí tiene que haber algo más importante. O sea, me parece a mí que toldot introduce algo importante para conocer. O sea, yo creo que la palabra toldot me quiere dar a entender algo que usted y yo todavía no hemos encontrado. Yo le decía a usted, es sumamente importante que nos convirtamos en arqueólogos de la Torá. Sumamente importante ser arqueólogos de la Torá. Cuando digo arqueólogos de la Torá, quiere decir
que toda palabra, todo verso, todo punto, toda letra hebrea, usted tiene que sacarle el jugo. Usted tiene que saber a qué se refiere. ¿Sabe por qué? Porque hay tanta apatía a la Torá. No es culpa de la gente, sencillamente porque un verso o una palabra o una letra quitada de la Torá o mal interpretada nos pierde la hermosura del contexto de lo que Yahweh quiere que nosotros conozcamos. ¿Sabe una cosa? Imagínese usted en un restaurante, o imagínese usted que está en una repostería, ¿ya? Y usted dice, quiero que me dé por favor ese cake, ese pastel, ese pan. Y usted agarra ese pan y se lo come y dijo, qué rico. Disfrutó el pan y se fue, ¿cierto? Solo lo disfrutó y se fue. Pero ¿qué pasaría si usted comienza a comerse aquel pedazo de pan y dice, este pan le siento uvas, a este pan le siento tal cosa, este pan tiene tal cosa, yo creo que este pan le dieron tanto tiempo en el horno, y usted empieza a degustar, ¿ya? Aquel pan, y usted dice, esto parece que lo hicieron así. Yo me acuerdo que una vez a Susi habían hecho un encurtido riquísimo en Marcala, creo que fue. Riquísimo ese encurtido, delicioso. Y yo le dije a Susi, Susi, ¿usted tiene idea cómo hicieron eso? Y empezó Susi a degustarlo y empezó a decir, esto fue hecho con esto, con esto, con esto. Yo le puedo hacer eso. Pero hay personas que entonces agarran la Torá y se comen el pedazo de pastel, pero no tienen la menor idea de lo que representa o tiene ese pastel. ¿Me estoy dando a entender? Hay personas que leen las escrituras así como está escrito a lo bruto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo digo así porque así lo dicen los judíos y así lo dicen los mesiánicos y así lo dicen los cristianos. Ah, perfecto. Pero no están disfrutando la esencia de cada palabra que fue escrita en ese libro. Entonces, parece ser que para mí la palabra toldot, yo quiero volver a leerle el verso para ver si usted me va entendiendo por dónde le entra el agua al coco. Verso 4. Estos son los orígenes, dice en estas Biblias cristianas, pero en hebreo dice, el toldot Ashamaim. Estos son los toldot. Le voy a utilizar la palabra hebrea nada más en este momento. Estos son los toldot de Ashamaim, Behaaretz, Bejivaram, Beyomasot, Yahweh Elohim eres Beshamaim. Se lo voy a leer, escuche bien el verso. Estos son los toldot de los cielos, se lo voy a parafrasear como está escrito normalmente. Estos son los toldot de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Primero me dice Ashamaim, los cielos, Behaaretz y la tierra, pero luego me dice el día que Yahweh Elohim hizo la tierra, me dice primero la tierra y luego me dice los cielos, al revés. Entonces la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué significa entonces toldot? ¿Por qué toldot? ¿Qué es toldot? Yo creo que toldot, número uno, les dije, parece que nos quiere introducir algo importante que Yahweh quiera que usted y yo conozcamos. Eso es lo primero. O sea, toldot es la estructura, toldot es la estructura, es la base con la que se creó todo. Es decir, la base con la que se creó todo. Ejemplo de ello, venga a la pantalla, por favor, venga a la pizarra, perdón.
Vamos a ir despacio. ¿Cuál fue el primer elemento que Yahweh creó? Asha, que es fuego. Ok. El segundo, Maim. Maim significa aguas. Ok. Maim en plural, aguas. El tercer elemento, cuando yo mezclo fuego y agua, entonces en hebreo, para decir en algunas partes aire, se escribe Shamaim. Así, Shamaim. Y lo traducen como cielos. Entonces esto es aire. Miren qué cosa más interesante. En los aires hay fuego, hay truenos, hay relámpagos y eso es fuego, y también hay agua ahí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Están esos dos elementos juntos. Ok. ¿Cuál es el otro? Aretz. Ok. Aretz. Y Aretz es tierra. Perfecto. Ok. Ya tenemos esto. Ahora, ¿cuántos elementos son? 5. Si yo hablo de 5 elementos, ¿qué se le viene rápido a la mente? ¿Ah? La Torá. Ok. Entonces, el primer fuego, ¿qué sería? ¿Ah? Ok, Bereshit. El segundo fuego, el segundo elemento, aguas, ¿cuál sería? Shemot. El tercero, Vaikra. El cuarto, Bemidbar. Ok, Bemidbar. Y el quinto, Sevam. Sevaam, que sería entonces multitud, ejército. Y esto es Devarim. Ok. Los 5 elementos que Yahweh creó en el principio fue para que nosotros pudiéramos comenzar a darle gusto al pastel que Yahweh nos tiene preparado. Usted tiene 2 formas de verlo, entonces usted se come un pastel de un solo, o usted comienza a querer aprender cómo se hizo ese pastel. Cuando usted sabe cómo se hizo ese pastel, usted puede comerse el pastel o puede aprender y conocer perfectamente cómo fue hecho ese pastel. ¿Qué es lo que Yahweh quiere de nosotros entonces? Cuando se usa la palabra toldot, cuando se utiliza la palabra toldot, entonces lo que Yahweh está buscando de nosotros es que nos convirtamos en arqueólogos de la Torá, arqueólogos de Él, porque el interés de Yahweh no es que nos comamos, sino que sepamos cómo comerlo. Yahweh no quiere que nos comamos el pastel, sino que sepamos qué nos estamos comiendo. ¿Sabe por qué tenemos grandes problemas nosotros gástricos y en el cuerpo humano que no llegamos a los 120 años que Yahweh prometió? Porque no estudiamos lo que nos hartamos. Porque a nosotros tenemos una cultura de llenar la panza. Todos los días en Honduras pollo con tajadas, en San Pedro Sula. En Tegucigalpa pollo con tortilla y baleadas. O sea, tenemos una cultura tan pobre que lo que estamos haciendo solamente es llenando la panza. Y en todos los países es lo mismo, sí. En todos los países. ¿Qué significa esto? Si nosotros realmente comenzáramos a estudiar cada cosa que nos metemos en la boca, nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos nos estamos matando. O sea, Yahweh quiere entonces que comencemos a estructurar su palabra, su Torá,
y darnos cuenta qué sí debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, parafraseando un poco, Toldot, la palabra Toldot no me habla de una descendencia, ni de una generación, ni de una historia, sino que Toldot me habla de descubrir la materia prima como fue creado todo. Entonces, en la parashá dice, estos son los Toldot. Estos son los Toldot, escuche bien, estos son los Toldot de los Ashamaim. No me está diciendo de los cielos, me está diciendo estos son los Toldot de el fuego, o sea, me está dando un elemento. Usted dice cielo y está bien, usted mira para arriba y dice cielo, pero Yahweh dice, por favor, aprende cómo fue que fue diseñado todo. Entonces dice, esta es la forma como fue diseñado. Estos son los elementos que se utilizaron para que tú existieras. El primer elemento fue Ashá, que es fuego. El segundo es Maim, que es aguas. El tercero es el aire, es cuando tú tienes una combinación entre fuego y aguas, eso te produce aire. El cuarto fue la tierra, perfecto, pero aparte de estos cuatro, dice Yahweh, también hice el Sebam. ¿Qué es el Sebam? Multitudes de pueblos, multitudes de ejército, o un ejército de multitudes, ¿ok? Entonces, cuando usted comienza a ver estos 5 elementos, son los 5 libros de la Torá, pero que Yahweh quiere que tengamos un Toldot. O sea, Yahweh quiere que usted comience a degustar palabra por palabra, letra por letra. Si yo leo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hago una enseñanza de, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si yo comienzo, Bereshit baraj Elohim et Hashamaim beet haaretz, palabra por palabra, letra por letra, el resultado de eso va a ser que lo que yo voy a llevarme a mi panza, a mi estómago, va a ser algo que realmente estoy entendiendo qué es lo que estoy comiendo. O sea, el principio de Yahweh no es que conozcamos a Yeshua. El principio de Yahweh es que lo conozcamos a Él. Yeshua es como que me estoy comiendo un pastel. Me lo disfruté, pero no me importa ni me interesa de dónde rayos ni cómo salió ese pastel. ¿Me estoy dando a entender? El Yeshua de los mesiánicos y de los cristianos es un Yeshua que vino hace 2000 años, fue a la cruz del Calvario, al madero, derramó su sangre y gracias a esa sangre soy salvo. Ese es el pastel que me estoy comiendo. Y cuando me cae en el estómago, ahí ando con gastritis y yendo al baño a cada rato. Y ese es uno de los grandes problemas que están ocurriendo tanto en el cristianismo como en el mesianismo y en el judaísmo. ¿Por qué? Porque no se han puesto a saber qué es lo que Yahweh nos dio en la Torah. O sea, Yahweh quiere que nosotros tengamos un Toldot. O sea, para mí Toldot sería entonces como un, ¿qué les dije? ¿Qué fue lo que dije que yo quería hacer cuando estaba pequeño? ¿Cómo? Un arqueólogo. O sea, Toldot es tener el don de la arqueología para poder degustar la Torah de Yahweh. Escudriñar las escrituras. O sea, Toldot es escudriñar las escrituras, pues en él, ¿qué cosa? Pues en él hay vida eterna. Ahí. Vida eterna no está en un libro de la Torá. Vida eterna no está en un hombre que vino hace 2000 años. Vida eterna no está en un palo donde fue derramada una sangre hace 2000 años. Vida eterna está en escudriñar la Torah de Yahweh y encontrar qué fue lo que Yahweh creó para que mi vida pudiera tener un sustento. Ya estoy casi terminando. Entonces, definamos, Toldot es la materia prima.
Toldot es la harina, la levadura, el agua, los huevos, la sal, el aceite. Eso es toldot. Toldot no es una baleada ni un postre que usted se esté comiendo. Toldot es poder mirar qué es lo que contiene toda esta repostería o este pastel, lo que usted quiera. Entonces, toldot son los elementos para construir. Yahweh quiere que sepamos cuáles fueron los elementos, cómo fue creado los cielos y la tierra, las plantas y todo el resto. O sea, toldot son como los elementos que están soportando la estructura. Toldot es la base que Yahweh quiere que usted y yo tengamos. Toldot es tener la simiente, el cimiento. Es tener claro el piso donde estamos pisando. Ese es toldot. Son elementos, eslabones o componentes. Los componentes, eso es toldot. Y tengo que conocer el toldot en cada uno de ellos. O sea, imagínense ustedes. En el principio creó Dios los cielos. Push. Y ahí están los cielos. Y la tierra. Push. Ahí está la tierra. Ahora, piense por favor. Yo acabo de utilizar toldot para saber qué es lo que tiene el cielo. El cielo tiene fuego y tiene agua. Ahora, yo tengo que utilizar toldot para saber qué es lo que contiene el fuego. Yo tengo que utilizar toldot para saber qué contiene el agua. Tengo que utilizar toldot para saber qué es lo que hay en la Aretz. Ahora, imagínese usted cuántos años nos hacen falta para conocer Bereshit 1:1. Bereshit 1:1. Yo les he contado a ustedes. Mi maestro en la yeshiva, esas fueron las palabras que nos dijeron a nosotros. Bueno, muchachos, prepárense. Los próximos 6 meses vamos a estudiar Bereshit 1:1. Y mi compañero se burló y dijo, este viejito está loco. Media hora y le tengo desarmado Génesis 1:1. A los 6 meses nosotros nos dimos cuenta que éramos orejudos, unos burros. Ese Señor nos dijo, hasta acá los dejo yo con Bereshit 1:1. Y nosotros comenzamos a las 5 de la mañana y terminamos a las 8:30 de la noche todo el día con Génesis 1:1. Imagínense ustedes, si Yahweh dice en Bereshit 1:1 que está toda la creación, su vida, la suya, está metida ahí. Imagínese usted, Bereshit 1:1, Bereshit baraj Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No, hombre, ¿qué me voy a estar metiendo al segundo verso si ni el primero lo entiendo? Y en la Biblia lo leen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto y aparte. Y la tierra estaba desordenada y vacía, punto y aparte. No, mire, somos analfabetas, les dije la vez pasada. Somos burros, no entendemos a Yahweh todavía. Yo conozco mucha gente que Rambo, pásame la bazuca, Sica manda aquí, Sandra la banca, Urra cotorrito. Y por favor, yo no estoy en contra de lo que cada quien quiera creer o entender de la Torah. Pero se están queriendo atorar un pastel y no tienen la menor idea de qué se están comiendo. Yo no estoy en contra de la Ruach HaKodesh, ya sea que hablen en lenguas, que profeticen. No, eso es irrelevante. Mi interés es cuántos están diciendo Urra cotorrito, Sandra la banca, Alba lava la saya y todas estas cosas, y no tienen la menor idea de qué están diciendo. Porque somos analfabetas. En España yo fui a recibir cursos de catador de vino
¿Y sabe cuál fue el bautismo que nos dieron? Nos metieron una copa de vino en la boca y tenían que tener que enjuagarse la boca. Y mientras estamos haciendo eso, nos decía el maestro, nos decía, métanse el vino por todas partes, en las encías, arriba en el paladar, adentro, traguen un poquito, dijo, y tienen que tenerlo ahí por lo menos 1 minuto y estar enjuagándoselo el vino. Y después de haberse revuelto las caries con todo en su boca, entonces trágueselo. Y cuando se lo haya tragado, ahora sí, díganme qué vino tomaron. Y nos empezaron a enseñar en la boca cómo es que se cataba un vino. Cómo se sabe cuando es un vino seco, cómo se sabe cuando es un vino medio seco, cómo se sabe cuando el vino es dulce, cómo se entiende la calidad del vino, y todo empezamos a entenderlo. Entonces significa que si usted quiere ser un catador de la Torá, no sea burro, comience con el ABC. Si es semiseco, si es dulce, ¿cómo es? ¿Y cómo se determina que la cosecha es buena? Tenemos que comenzar a degustar el vino. Tenemos que comenzar a degustar la Torá de Yahweh. Y sabe una cosa, esto que hoy les estoy enseñando para mí significa que el odre está sucio y hay que limpiarlo. Esto no es vino nuevo, esto es limpiar el odre. Esto es comenzar a limpiar el odre. Hay que comenzar a limpiarlo, porque va a llegar un momento donde Yahweh va a decir, está listo tu odre para recibir vino nuevo. Y la gente tiene el odre más puerco, inmundo, sucio de todo, y empiezan con el Rambo, pásame la bazuca. No estoy en contra de ello, por favor, no me malinterprete, solo estoy tratando de mostrarle algo y enseñarle. Yo no estoy en contra de los dones de la Ruach, yo no estoy en contra de ello, pero ¿qué tipo de don es el que estamos recibiendo? ¿Realmente está viniendo de un odre que está limpio o está viniendo de un odre sucio, viejo, malgastado, mal usado, engañado? Entonces yo sí creo que lo más importante de esto, y quiero cerrar con esto, lo más importante de esto es conocer a Yahweh. Los temas que vienen en Pesach va a ser precisamente esto. Los temas de Pesach es Toldot, posiblemente todos los temas que se vayan a dar estén basados en Toldot. O sea, usted tiene que descubrir quién es Yahweh. Porque todavía no sabemos quién es Yahweh. No sabemos quién es Yahweh. Créame lo que le estoy diciendo. No sabemos quién es Yeshua. No sabemos quién es el Mashiach. No sabemos quién es Immanuel. No sabemos quién es Jesús. Aún Jesús está dentro del proceso de Yahweh. Jesús no es una falsa doctrina de un demonio, no. Jesús no es el caballo, ni tampoco es el hijo de Zeus, no. Jesús está dentro de este proyecto de Yahweh. Tenemos que desenmascarar todo, pero solo lo vamos a hacer. Mire, yo conozco gente que dice, leyó en el internet, en Google, leyó que decía, Jesús significa el caballo. Jesús significa el cerdo. He ahí el cerdo. La gente solo hace copy, paste, copiar y pegar. Y de ahí hacen una doctrina. Pero cuando usted comienza a ver Toldot, cuando usted empieza a darse cuenta quién es Yahweh, quién es Yeshua, quién es el Mashiach, y le voy a decir una cosa, todos ellos son diferentes. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Yayamín?
¿Quién es el cordero? ¿Quién es el carnero? Mire, estamos lejos. ¿Quién es Hasatán? La ignorancia se pasa haciendo guerra contra Hasatán todo el tiempo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Y machacarle. No sabemos ni quién es Yahweh. ¿Sabe por qué yo sé que usted no sabe quién es Yahweh? Y que posiblemente yo tampoco lo sepa. ¿Sabe por qué? Porque no tomamos en serio los negocios de Yahweh. Somos Kadosh. Cada 8 días es que aparecemos aquí. Sí. Mire, si usted realmente conociera quién es Yahweh, si en su vida estuviese Toldot, si usted supiera quién es Yahweh realmente, le aseguro que a usted le valdría un comino los millones de dólares que hace a diario. A usted no le importaría nada, a usted lo único que le importaría es estar mínimo un día en la casa de Yahweh, que 1000 fuera de él. Pero no conocemos a Yahweh. Somos un círculo social que se hace llamar sionista. Son un círculo social que se hace llamar cristianos, evangélicos, mesiánicos, católicos, presbiterianos, mormones, testigos de Jehová, lo que quiera. Es un círculo social que todavía no tiene idea lo que es Toldot. Mire, conozca Toldot de Yahweh, Toldot Bereshit. Y entonces usted va a empezar a decir: mi único interés es estar en la casa de mi Padre. El resto no me importa ni me interesa. Y los que me aman a mí, amarán a Yahweh, porque yo amo a Yahweh. Cuando esto ocurra, voy a empezarlo a ver a usted todos los días. Y si no tiene dinero para combustible, pues todos los días usted va a decir: hoy no me voy a tomar la Coca-Cola que me hace daño a mi estómago, sino que hoy voy a utilizar esta Coca-Cola para pagar el combustible para ir a la Keilah. Porque hoy necesito ir a aprender de Yahweh. Pero mientras usted no tome esa decisión, usted no tiene la más mínima idea de quién es Yahweh, Yeshua, el Mashiach, Immanuel, Jesús y toda esta parlafanaria torática. Bueno, familia, Shabbat Shalom. Espero que este mensaje realmente esté tocando un poco de nuestro ser, nos esté revolcando un poco, y que Yahweh pueda bendecir a su pueblo Israel en todas las naciones, a todos mis hermanos y mis amigos en las naciones. Que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahweh se incline favorablemente a ustedes, y por supuesto que Yahweh pueda darles mucha paz y mucha bendición.